Doctor Jaime Sepúlveda, él es epidemiólogo, director emérito del Instituto de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. Él fue subsecretario de Salud, entiende el tema y forma parte de la comisión, una comisión independiente de investigación sobre el tema del COVID-19 en México y las consecuencias que tuvo. Nos alarmó muchísimo la revelación que se hace en un estudio que se presenta como preliminar, según el cual se documentan 224,000 muertes por COVID que pudieron evitarse. Me refiero con respecto a las 833,000 personas que murieron de manera directa e indirecta por la pandemia. Doctor Jaime, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Pepe, gusto de saludarte. Buenas tardes. Gracias, doctor. ¿Cómo está esto de la comisión? Es una comisión independiente. Estoy viendo aquí una lista de personalidades, pues todas relevantes en diversos ámbitos. Estamos hablando de historiadores, de académicos, internacionalistas, investigadores, gente experta en salud, economía, etcétera. En esta comisión donde aparece Sergio Aguayo, Julia Carabias, quien fue secretaria de Medio Ambiente, el economista Enrique Cárdenas, Antonio Lascano, eminente biólogo científico, estás tú, Jaime. Hay muchos, son una veintena de intelectuales que integran esta comisión independiente de investigación sobre la pandemia y hacen una revelación contundente. ¿Cuántas muertes se pudieron evitar debido al mal uso, es decir, a las malas prácticas en el manejo de la pandemia? Es algo verdaderamente patético. ¿Nos explicas, por favor? Con mucho gusto, Pepe, y déjame empezar por decirte sobre los comisionados, comisionadas. Es un grupo de gente de primera, como lo has hecho notar, con muy diverso background de especialidades, de disciplinas, todas gentes de absoluta integridad personal y que, por cierto, Pepe, nadie cobra un centavo por ser parte de esta comisión. Todos lo están haciendo de manera voluntaria y gratuita, pro bono, aportando su tiempo y su talento. De manera que es una primera aclaración sobre la conducta apartidista. Este es un reporte académico, científico, y no tiene que ver con preferencias partidistas. Sí nos interesa, sin embargo, que se eleve a la discusión pública qué es lo que nos pasó y por qué, y sobre todo aprender para no repetir una catástrofe de esta magnitud como la que sufrimos en México. Entonces, ahora sí, con mucho gusto contesto cómo es que llegamos a estas cifras que todo, por cierto, derivan de bases de datos públicas y oficiales. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿En qué se falló? ¿En qué se equivocó la política sanitaria del gobierno federal? ¿Por qué hubo tantos muertos? Yo recuerdo cuando el doctor López-Gatell, al arranque de la pandemia, todavía estamos hablando de 2020, hablaba de que si hubiéramos tenido 60,000 muertos hubiera sido una catástrofe. Y estamos hablando de que muertes directas o indirectas rebasan las 800,000 muertes según el dato, 833,000. Es correcto. Y recuerdo yo también cuando se presentó ese escenario como el más catastrófico posible de 60,000 muertes. Bueno, y resulta que tuvimos 13 veces más que el escenario más catastrófico. Y Pepe, esto importa no solamente porque hayan fallado en sus estimaciones, sino que en base a esas estimaciones se hicieron compras de equipo de protección personal, respiradores, medicinas, vacunas. O sea que fallaron los cálculos de inicio, y eso sí es por una incompetencia técnica por parte de las autoridades. Hay una responsabilidad moral, ética, en este caso. Por cierto, se ha mencionado que Hugo López-Gatell dio prioridad a las líneas que marcaba Palacio Nacional y no al grave problema que había que enfrentarse. No es el acento de nuestra comisión, Pepe. Nosotros estamos como científicos, como académicos, presentando la evidencia. No nos toca a nosotros juzgar o apuntar dedos o buscar culpables. No es nuestra intención. Nuestra intención es aprender para no repetir.
Correcto, pero sí se reconoce parte del comité que hubo políticas erradas. Por supuesto, y eso es algo que está muy claro dentro de las conclusiones preliminares y las recomendaciones que se derivan de esas conclusiones. Y ciertamente pensamos que debió haberse tomado en cuenta la información científica que se venía dando de publicaciones de medios internacionales y que lamentablemente no fue incorporada a tiempo en las políticas públicas en México. La pregunta es ¿por qué, Jaime Sepúlveda? ¿Por qué? ¿Qué se priorizó en este caso? Yo me acuerdo muy bien que el doctor López-Gatell decía que el cubrebocas, por ejemplo, pues no era necesario. Recuerdo muy bien al presidente de la República al principio de la pandemia con sus detentes, ¿no? Una especie de escapulario, en fin, ¿te imaginas la influencia que tiene un presidente de la República en la sociedad en general al decir este tipo de cosas? Pues la gente menospreciábamos entonces la magnitud del hecho que venía. Yo recuerdo, la gente nos preguntaba al principio, oye, ¿cuánto crees que va a durar esto? No, pues en la ignorancia absoluta, 3 meses, 4 meses cuando mucho, y esto pasará. Y vaya error, no teníamos ni idea y nadie nos dijo con claridad hasta que lo fuimos padeciendo, sufriendo. Cambió nuestras vidas la pandemia durante más de 2 años. Sí, creo que uno de los errores más graves en la gobernanza y en la comunicación fue la minimización de los riesgos. El decir no hay problema, el no incorporar a tiempo la información científica internacional, el no hacer uso de los órganos colegiados científicos que existían en México, el Consejo de Salubridad General, la Academia Nacional de Medicina, de Cirugía, Academia Mexicana de Ciencias. Había tantos órganos colegiados que fueron desechados en su consejo, no fueron tomados en cuenta, de manera que ese, creo, fue uno de los principales errores en la conducción de la pandemia. Hubo muchas cosas, Jaime, me consta, porque aquí tuvimos entrevistas con varios expertos, como es tu caso, sobre el tema, quienes fueron finalmente presionados, porque si cuestionaban las políticas de salud para enfrentar el grave problema de la pandemia, eran descalificados públicamente, eran lapidados en la plaza pública. Hablo de la doctora Jiménez Faibi, hablo del doctor Francisco Moreno, en fin, gente que tuvo, Alejandro Macías, gente que tuvo la valentía de exponer, sí, como tú dices, sin interés político alguno, político partidista, simplemente científico, de apoyo a la población, por ese solo hecho fueron descalificadas. Yo sé, por ejemplo, que el doctor Francisco Martín Moreno tenía una cátedra en materia de infectología en un hospital privado durante 25 años. Bueno, hubo presiones a los directivos del hospital y le quitaron la cátedra. Es decir, el gobierno, a todo lo que olía a crítica, la doctora Jiménez Faibi, etcétera, la descalificaban de una manera brutal. Y eso es lamentable, ¿no te parece? Es muy lamentable que se ejerzan represalias contra lo que es una investigación por diversos personajes que has mencionado. En el caso nuestro, ya se está descalificando como ser miembros de la oposición. Yo quiero insistir, aquí no estamos con una actitud partidista, al contrario, queremos evidencia científica de manera que esto sirva como lecciones y aprender para no repetir. Eso es lo único que buscamos. De manera que es muy lamentable que se descalifique, ya lo están haciendo, diciendo que esto es un movimiento de la oposición. Pepe, mi única oposición es contra la mentira, contra la incompetencia, contra la ignorancia, la manipulación. Contra eso sí estoy opuesto. Jaime Sepúlveda, finalmente te pregunto, ¿cómo es que llegan ustedes en la Comisión Independiente de Investigación sobre los efectos del COVID a la cifra trágica de 224,000 muertos que pudieran estar vivos? Bueno, esa es una cifra mínima de la cantidad de personas que fallecieron innecesariamente, es decir, que eran muertes evitables. Prácticamente 4 de cada 10 personas que fallecieron en México, de esas 800,000, sí, no debieron haber fallecido porque
no estaban condicionadas a las fallas estructurales. Se ha dicho mucho que aquí hubo tal letalidad por la alta prevalencia de diabetes, de obesidad, de otras enfermedades preexistentes, crónicas. Bueno, sí, eso explica una parte de la alta mortandad, pero ciertamente prácticamente un 40% de esas muertes en excesos fueron debidas a una mala gestión. Eso fue lo que la pandemia se llevó. Pero ¿qué nos dejó la pandemia finalmente a nosotros como ciudadanos de a pie, más allá de la política y los intereses? Bueno, nos deja una experiencia muy triste, nos deja la lección de que pandemias van a seguir habiendo en la medida en que invadimos, deforestamos el medio ambiente, va a propiciar que haya una mayor cantidad de zoonosis, es decir, transmisión de virus animales a humanos. Eso va a seguir ocurriendo. Lo único que tenemos que hacer es estar mejor preparados, con una mejor vigilancia epidemiológica, con reservas o fideicomisos, llámale como quieras, económicos, y también con reservas de insumos, y ciertamente con una mayor capacitación a médicos, enfermeras, personal de salud, para que no sean tan vulnerables en una próxima ocasión. Doctor Sepúlveda, Jaime, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y explicarnos abiertamente las cosas que hay detrás de este trabajo de la Comisión Independiente de Investigación. Gracias, Pepe, un gusto. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. El doctor Jaime Sepúlveda Amor, él fue subsecretario de Salud. Él es hermano de Bernardo Sepúlveda. ¿Se acuerda de Bernardo Sepúlveda? Fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio del presidente Enrique de la Madrid. Perdón. Sí, así fue la situación. Miguel de la Madrid, disculpe, estaba pensando en su hijo, en Enrique, que he estado hablando con él últimamente porque estamos todos muy atentos al tema del debate. Él está en apoyo de Xóchitl Gálvez, en fin, se me fue. Le pido una disculpa a Enrique y le pido una disculpa a usted por haber equivocado el nombre del presidente ya fallecido, don Miguel de la Madrid Hurtado. Permítanos una pausa. Sí, son errores del gobierno que costaron 224,000 vidas que pudieron haberse evitado. Yo me quedo con eso. ¿Y por qué no se evitaron? Porque hubo mala aplicación de las políticas, donde en lugar de, y eso lo digo yo, de lo que hemos leído con expertos, eso se debe a que el gobierno priorizó los fines políticos por encima del apoyo sanitario, independientemente del partido político al que pertenezcan. Eso es una huella profunda que queda justamente en el alma de todos los mexicanos que sufrimos la pandemia y algunos la pérdida de seres queridos y cercanos.